Bienvenidos al serial de vídeos dedicados al campo de la patología de la edificación, bajo el nombre global de Casos Prácticos. En el día de hoy, patologías en cimentaciones, errores de proyecto. Cuando el proyectista de un edificio comienza el prediseño de su obra, son muchos los parámetros que se le agolpan en el pensamiento: tipo de terreno, tipo de cimentación, materiales de la construcción, tipo de estructura vertical y horizontal. Y además, es conocedor de que cualquier error en esta fase lo llevará acumulado el resto del tiempo que dure la ejecución y durante la vida útil del inmueble. Es en ese momento cuando uno se sienta ante un lienzo en blanco a dibujar, cuando debe ser consciente que ese dibujo llevado a la realidad tiene un volumen, un peso y una superficie de carga que, de ser superior a la tensión que el terreno sobre el que le vamos a apoyar es capaz de soportar, puede generar patologías, tanto más importantes cuanto más distantes estén dichos valores. Un ejemplo: en una región del litoral mediterráneo y enmarcada dentro de una actuación de expansión de la ciudad, se llevó a cabo la construcción de varios bloques de viviendas totalmente exentos en sus 4 fachadas, pero cada uno llevado a cabo por un arquitecto y una constructora diferente. En el presente caso, todos los inmuebles se construyeron o bien pilotados o con 2 plantas de sótano como consecuencia de la aparición de un nivel freático elevado y oscilante. Pero hete aquí que nuestro arquitecto decide realizar un edificio con una sola planta de sótano bajo la rasante de la calle, planta baja y 6 alturas, más ático retranqueado, haciendo caso omiso de las recomendaciones que sus compañeros estaban siguiendo al pie de la letra por razones técnicas obvias. Y como se suele decir en estos casos, no se vayan todavía, aún hay más, porque resulta que además la planta sótano tenía más superficie que el propio edificio, de manera que volaba, bajo la rasante del terreno, la losa de cimentación de la planta sótano sobre la planta del inmueble, tal y como se observa en el siguiente plano. De esta forma, había zonas del inmueble que solo cargaban un forjado y otras que por el contrario soportaban hasta 9 forjados, siendo la primera superficie correspondiente al aparcamiento bajo rasante de unas dimensiones de 55 por 60 metros, mientras que el edificio ocupaba un cuadro de 36 por 36 metros y estaba centrado respecto al rectángulo de la planta del sótano. Evidentemente, cada una de las superficies tenía una carga totalmente diferente, siendo la tensión de la zona 2 muy superior a la tensión de la zona 1. Y de repente, un día, comienzan a aparecer fisuras en planta sótano con disposición inclinada, cuya perpendicular marca como punto de descenso el punto medio en el que las 2 figuras geométricas coinciden. Pero no solo eso. Fisuras en cerramientos exteriores, fisuras en cerramientos de trasteros en planta sótano, fisuras en el interior de viviendas en cerramientos de partición, incluso despegues y o roturas de alicatados en cuartos húmedos. Y a partir de ahí, ventanas y puertas que no encajan, persianas que se abomban, rotura de tabiques interiores, y sigue hasta que, de no haberlo frenado, el edificio podría haber terminado colapsando. El edificio, cuyas viviendas ya habían sido vendidas en su totalidad, pero cuya toma de posesión todavía no había tenido lugar, empezó a fisurar sin razón aparente hasta el punto en que llegaron a aparecer fisuras de tracción en los pilares de extremos del garaje, tal y como se observa en la siguiente fotografía. Por lo general, estas fisuras aparecen como consecuencia de que los pilares quedan suspendidos del forjado superior, de manera que se produce un descuelgue de los mismos que le genera fisuras de separación, generalmente en la zona donde se encuentran los estribos, que es la sección más débil desde el punto de vista de la tracción. Por lo tanto, y recapitulando, estamos ante una estructura que se está hundiendo en su punto medio, levantando los extremos con tal potencia que provoca la aparición de fisuras de tracción en pilares y generando fisuras en todo el edificio con disposición inclinada a 45 grados y con rotura de cerramientos exteriores y tabiquería interior. Parece complejo, pero en realidad es mucho más sencillo de lo que aparenta. Ahora bien, cuando alcanzas a concluir la causa, no puedes por menos que sonrojarte y pensar: ¿para qué tanto técnico si al final un detalle con tanta importancia se pasó por alto? Y es que, desde que el gabinete de arquitectura que proyectó, la constructora que estudió y construyó, el organismo de control técnico que supervisó, el seguro que aseguró, el director facultativo que aceptó como bueno el proyecto inicial,
Pasaron por alto la causa de la patología en las distintas fases de control que tiene una obra en fase de ejecución, llegando finalmente a ejecutar una obra que en sí es un problema. ¿Que cuál es la solución? Nunca hay una única solución para cada caso, pero en este, teniendo en cuenta el volumen y la superficie ocupada por el inmueble y la profundidad en la que se localiza el estrato competente, la solución más adecuada es el micropilotaje de la losa de cimentación. Es decir, este tipo de refuerzo nos permite jugar con multitud de posibles soluciones que faciliten el recalce de cimentaciones complejas, por lo que en casos más simples resulta más fácil aplicarla, como es el caso del edificio que nos ocupa, dado que la planta donde se ubica la cimentación es prácticamente diáfana, es un parking. Pero para poder micropilotar hay que poder meter en el lugar a reforzar una máquina como la de la imagen, que no cabe en todos los sitios, y después hay que perforar sobre la cimentación existente si la hay, o generártela primero y posteriormente microperforarla. Veamos cómo sería. It's fucking strange when you say we're finished. Hard for me to leave when you are my living. I'm gonna bleed when I know that you're gone. Calling us friends when I know that we're done. It's fucking strange when you say we're finished. Hard for me to leave when you are my living. I'm gonna bleed when I know that you're gone. Calling us friends when I know that we're done. Yeah. You're so different and I'm frightened. Got me thinking so decisive. I should let you go, now I really know. You didn't even care at all. You're so different and I'm frightened, yeah. Got me thinking so decisive. I should let you go, now I really know. You didn't even care. It's so fucking strange when you say we're finished. Hard for me to leave when you are my living. When I know that you're gone, calling us friends when I know that we're done. It's so fucking strange when you say we're finished. Hard for me to leave when you are my living. I'm gonna bleed when I know that you're gone, calling us friends when I know that we're done. Yeah. En este caso concreto, tras constituirse como comunidad de propietarios, los vecinos consiguieron ganar la demanda y el juez condenó a todas las partes intervinientes de la obra a sufragar el micropilotaje de la losa de cimentación existente por un coste aproximado de 2 millones de euros, puesto que al recalce de la cimentación hay que sumarle la reparación de todas las partidas de la obra que sufrieron daños como consecuencia de la patología existente, que no fueron pocos. Mi nombre es Mario Sepúlveda y nos vemos en el siguiente vídeo. It's fucking strange when you